Listo. Hola a todos, mi nombre es Ana Marlene Vallejo Izquierdo, mis compañeros Sergio Rangel, Anis Joana Zamora, Lilibet Margarita Pétano, del curso de Psicología Política de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, acompañados por la tutora Viviana Marcela Angarita. Y en este conversatorio vamos a dialogar sobre la pregunta central: ¿de qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar los elementos ideológicos y políticos dominantes en los discursos sociales? Desde nuestra formación como psicólogos, este tema es fundamental, porque el discurso no solo comunica ideas, sino que también reproduce formas de poder, creencias, desigualdades y maneras de entender la realidad social. Siga, compañera. En esta diapositiva se plantea cómo el análisis crítico del discurso se convierte en una herramienta fundamental para comprender la presencia de las ideologías y posiciones políticas dentro de los discursos sociales, incluso cuando esas ideas no se expresan de manera directa. La intención es mostrar que al analizar un discurso no solo importan lo que las personas dicen explícitamente, sino también la forma en cómo las dicen, las palabras que escogen, el tono que utilizan y los elementos que resaltan y aquellos que prefieran omitir. Todo esto refleja desde qué lugar está hablando y qué visión del mundo están construyendo. Por ejemplo, al observar cómo se construyen las narrativas, se pueden identificar qué grupos ejercen poder simbólico, qué ideas se presentan como normales o naturales y cuáles quedan relegadas o invisibilizadas. Esto significa que el análisis crítico del discurso permite entender cómo ciertos discursos mantienen estructuras de dominación y cómo otros intentan cuestionarlas o transformarlas. También ayuda a reconocer que cada intervención pública, ya sea por instituciones, conversaciones cotidianas o debates políticos, están cargadas de sentidos sociales que influyen en la manera en que interpretamos la realidad colectiva. En este sentido, esta diapositiva busca evidenciar que el análisis crítico del discurso no se limita a estudiar palabras, sino que pone en evidencia las relaciones de poder, los intereses ideológicos y las dinámicas políticas que se reproducen a través del lenguaje, convirtiéndose en una herramienta clave dentro de la psicología política para comprender cómo se forma la opinión y cómo se legitiman ciertas visiones y cómo otras se desplazan. Muchas gracias. Quedo con mi siguiente compañero. Bueno, el análisis crítico del discurso además permite identificar las ideologías que organizan la forma de hablar. Por ejemplo, cuando un grupo habla del barrio como peligroso o como este espacio de resistencia, está mostrando ideologías políticas. También un ejemplo que lo puse en mi tarea individual es, por ejemplo, los indígenas son flojos, todo lo regalan, todo se lo regalan. Este tipo de discurso deja ideas de que como si no estudiáramos, que no trabajamos y que incluso nos regalan hasta de pronto el cartón del título. Cuando se analiza críticamente, se evidencia que esta frase no describe una realidad, sino que reproduce un estereotipo que minimiza nuestro esfuerzo, deslegitima nuestra formación y refuerza prejuicios discriminatorios sobre inferioridad o dependencia. Desde el análisis crítico del discurso, estas expresiones muestran cómo ciertos sectores producen mensajes que buscan restar valor a los logros de los pueblos indígenas y ocultar desigualdades históricas. En este sentido, el análisis crítico del discurso no es solo una metodología de análisis, es una forma de develar las ideologías dominantes que se normalizan a través del lenguaje. Cuando detectamos estas ideas, estamos dando un paso hacia la transformación social, porque podemos cuestionarlas y promover discursos alternativos que defiendan la dignidad y los derechos
de los pueblos, ya sean de los pueblos históricos marginados actualmente. Y siguiendo a Stetcher 2010, el análisis crítico del discurso es especialmente útil porque el lenguaje tiene efectos concretos en la vida social que contribuye a imaginarios, emociones, identidades y prácticas políticas. Compañero Sergio, continúa. Complementando algo sobre lo que las compañeras mencionaban hace un instante, el análisis crítico del discurso, dentro de todo lo que nos aporta, también nos muestra o nos ayuda a entender las relaciones de poder. El lenguaje siempre está atravesado por el poder. Analizar cómo se habla nos permite ver quién tiene autoridad para decir algo, o qué voces son legitimadas o silenciadas, o qué grupos aparecen como protagonistas o como problema. También nos aporta en la siguiente diapositiva verdades aceptadas. Nos ayuda a detectar esas verdades aceptadas. Nos señala discursos que presentan o que se presentan como naturales o como normales. Además de eso, nos ayuda a vincularnos con el contexto. Nos relacionan los enunciados con la historia, las condiciones sociales y las luchas del grupo. Compañera Lilibet, le doy paso. Bueno, en conclusión, el análisis crítico del discurso ayuda a identificar las ideas políticas y creencias que denominan, porque pone al descubierto los significados que no se dicen diferente a nuestros, cómo funciona el poder en la forma de hablar. Distingue los discursos que se imponen y que lo cuestionan y permiten entender cómo a través del lenguaje se crean y se enfrentan distintas maneras de ver la sociedad, la entidad y la participación de las personas. Hasta aquí llega pues nuestra disertación. Espero que haya sido de mucho agrado y de mucho entendimiento. Muchas gracias. Gracias.